Bien, entonces a partir de este día, bueno, iniciamos el segundo parcial. Vamos a utilizar este material que les voy a compartir ahí en la plataforma de Classroom. A partir de esto inicia el segundo parcial, en donde nosotros vamos a analizar algunas otras reglas de los impuestos y también vamos a ver el tema relacionado a las contribuciones que se pagan a nivel federal. Bueno, vamos a iniciar con el punto número 1, que es el cumplimiento de las obligaciones, que ya habíamos comentado algo al respecto. Bueno, pues recuerden que todas las personas físicas y morales tienen una obligación de llevar la contabilidad. Si no llevan la contabilidad, pues sí va a haber serias consecuencias. En primera, bueno, pues no les van a proceder las deducciones. Las deducciones, bueno, pues es una disminución en la carga tributaria que tienen las personas. Esas deducciones son, normalmente nosotros lo conocemos como nuestros gastos. Entonces, todas las personas que hagan o que tengan gastos van a poder disminuir de su carga tributaria, pues esas erogaciones que realizaron. Y si una persona no tenía su contabilidad, pues no se le van a tomar en cuenta sus gastos. Igual de la misma manera, pues se amplía el plazo de la prescripción y de la caducidad de la facultad de la autoridad. Entonces la autoridad va a tener 10 años para ir a revisar a la persona en el caso de que no se lleve la contabilidad. Y pues la autoridad va a determinar presuntivamente. ¿Qué es la determinación presuntiva? Pues es sobre una base estimada. ¿Qué es la base? La base pues es el cálculo que se saca después de tomar en cuenta los ingresos de las personas. Entonces, los ingresos de las personas pues es la base. Si fuera una determinación normal, pues se le tomarían en cuenta sus gastos, pero aquí pues no hay una determinación normal, en consecuencia pues se le va a determinar presuntivamente. La presuntiva fiscal es algo muy grave porque las personas pagarían mucho de impuestos más la multa, es decir, más los accesorios. Entonces, si no llevan contabilidad, es muy grave. La contabilidad tiene que ser electrónica. Para la contabilidad, pues siempre se tiene que apoyar en profesionistas, entonces en este caso en un contador público, que es lo más recomendable para llevar la contabilidad, o contadora pública. Si no llevan contabilidad, implica que no tienen un profesionista que les esté asesorando y en consecuencia pues la autoridad va a poder determinar presuntivamente. La autoridad también va a poder embargar. Si no llevo la contabilidad, me va a fincar un embargo. En otras materias, para un embargo se requiere una orden judicial o jurisdiccional. En materia fiscal no se requiere orden del juez para realizar un embargo. Y algunas de las causales para practicarlo, para proceder a realizarlo, bueno, pues es no llevar la contabilidad. Ese es un punto muy importante que se debe tomar en consideración para las personas, sobre todo la mayoría de los ciudadanos, de las ciudadanas, no presentan su contabilidad, no la llevan. La autoridad la va a pedir cuando haga una auditoría, cuando haga una revisión va a pedir la contabilidad. Si una persona de momento no la tiene, bueno, pues no hay problema, pero ya cuando la autoridad la pida, les va a dar 6 días si es una visita domiciliaria o 15 días para presentarla si es otro tipo de facultad. Hacer una contabilidad en 15 días no es viable, no es factible. Entonces, si la persona la tiene que estar haciendo, pues periódicamente. Hay personas que tienen pocos ingresos, entonces a lo mejor en 15 días o en 6 días sí se puede integrar, pero normalmente no es muy factible. Entonces la autoridad va a embargar. ¿Qué embarga una autoridad? Pues normalmente embarga cuentas bancarias. Eso es lo que la autoridad va pues a quitarle a los contribuyentes. Se hace por la vía administrativa. Como su nombre dice, es precautorio. ¿Qué quiere decir? Es temporal. Ya cuando el contribuyente presentara la contabilidad, bueno, pues ya se le regresan sus cosas, pero de entrada se va a hacer este embargo. ¿Qué embarga la autoridad? Pues
cuentas bancarias, es lo más común. Cosas no es factible como lo vemos, por ejemplo, en materia mercantil, que practican embargos y se llevan televisiones, se llevan aparatos electrónicos. En fiscal, no, la autoridad no le interesan las cosas, se lleva más lo que son dineros, cuentas bancarias. En comercio exterior, pues sí se quitan cosas que son mercancías que están importadas, sobre todo ilegalmente. Entonces, si es grave, cuando la autoridad solicita y no se tiene la contabilidad, pues es una situación bastante grave que no es recomendable. Y por último, si es una empresa, pues el administrador va a ser responsable solidario. Es decir, que es una responsabilidad solidaria que también se le van a embargar los bienes al administrador, no solo a la empresa. Es decir, si es una empresa y no lleva contabilidad, se le van a embargar los bienes a la empresa, pero también al administrador de la misma. Entonces, sí es una situación muy grave. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Bueno, otro punto importante que quiero recalcarles es la dictaminación. Normalmente las empresas grandes se tienen que dictaminar. ¿Qué es dictaminar? Implica que tienen que contratar a un contador público certificado para emitir dictaminaciones con la finalidad de que revise que todo esté correcto en las empresas. Son personas morales con muchos ingresos y ese especialista se encarga de revisarlas, de determinar que está todo correcto y entonces lo que va a ocurrir es que cuando haya una auditoría no se le va a revisar a la empresa, se le va a revisar al contador porque él fue el que determinó que todo estaba correcto en la contabilidad. Y pues un contador certificado no va a incumplir con sus obligaciones, va a revisar correctamente y va a determinarle a las empresas. El notario ya quedamos también que cobraba algunas contribuciones por las actividades que ante él se celebran. Esta parte ya la habíamos comentado. Tenemos el agente aduanal, que es el especialista en materia de comercio exterior, impuestos a comercio exterior. Él elabora un documento que se llama pedimento de importación. Es un escrito que hace donde establece qué tipo de mercancías son y qué impuestos se tienen que pagar por ellas. Y es su función, es como el contador, pero en materia de impuestos a comercio exterior. Él realiza la importación de las mercancías y también puede ser responsable solidario en determinados casos cuando comete irregularidades en su determinación de impuestos. Y tenemos otras personas que son los retenedores. Pues normalmente ustedes lo ven en las tiendas departamentales cuando ustedes compran un producto, pagan el IVA, entonces ellos retienen IVA y lo recaudan, es decir, lo cobran y lo pagan al fisco en sus declaraciones. Entonces, muchos de ustedes tienen, por ejemplo, tarjetas de crédito. Ahí cuando realizan una operación se les retiene el IVA y dejan ya una huella, es decir, dejan un estado de cuenta con su nombre donde la autoridad lo puede verificar en cualquier momento y revisar que se estén cubriendo los impuestos. Entonces, las autoridades fiscales ya tienen acceso, incluso en tiempo real, a los depósitos que a ustedes les hacen o a los gastos que ustedes realizan con sus tarjetas de crédito. La autoridad ya los tiene registrados en tiempo real y puede verificar que están haciendo gastos. Para una autoridad, una compra de un producto con las tarjetas de crédito no es un gasto, es un ingreso. Eso es muy importante que lo consideren. Entonces, si yo hoy voy y compro una televisión con mi tarjeta de crédito o con un crédito en una tienda departamental, para la autoridad eso es un ingreso, no es un gasto. El gasto va a ser cuando yo lo refleje en la contabilidad y lleve mi situación fiscal en regla. Va a ser un gasto, pero de entrada va a ser un ingreso para la autoridad. Esto es muy importante. Entonces, todo lo que yo gasto en mi tarjeta para la autoridad es un ingreso. Van a decir, pues es que yo no tengo ingresos. Sí, sí los tienes porque como estás gastando, se supone que tienes para cubrir esos gastos. Entonces, el contador o la contadora, bueno, pues van a apoyar
en calcular los impuestos, en presentar las deducciones, pero si no tenemos un contador o una contadora, pues sí va a ser amplio los impuestos que voy a pagar. Y pasa mucho en los trabajadores ya sean asalariados o trabajadores de gobierno. Piensa un trabajador asalariado, una trabajadora de gobierno, que ya con que le retengan impuestos en su nómina, con eso es suficiente. No. Las disposiciones fiscales dicen claramente que se tiene que llevar una contabilidad y se tienen que presentar declaraciones. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Entonces cualquier trabajador o trabajadora debe llevar una contabilidad, debe presentar declaraciones, ¿sí? Donde tomen en cuenta sus gastos, porque si no lo hacen, si no lleva la contabilidad, si no presenta declaraciones, entonces la autoridad va a poder ejercerle facultades de comprobación y como no va a tener la contabilidad, le va a embargar sus cuentas bancarias, donde les depositan, donde reciben su nómina, por ejemplo, y no van a poder usar ese dinero. Entonces sí es bastante grave. Además, como lo vamos a comentar, es un delito también. El no pagar impuestos es un delito federal que se sanciona con prisión, y como lo vamos a ver más adelante. Y es bastante grave. Bueno, entonces, ya que se dan de alta, ya que se inscriben, ya que llevan contabilidad, bueno, pues ya lo vimos que tienen que presentar declaraciones. Sí, es muy importante. La declaración es la normal. Hay declaraciones complementarias, es decir, que se completa la normal. Hay declaraciones provisionales, o sea, mensuales, por ejemplo. Hay extemporáneas presentadas fuera de tiempo y hay declaraciones informativas donde solo le informo a la autoridad alguna situación relacionada con mi situación fiscal. Entonces, son los tipos de declaraciones. Estas las hace un contador o contadora. Si no quieren o no se quiere contratar un contador o una contadora, bueno, se puede ir con la autoridad, sacar una cita, ir con los asesores o asesoras de la autoridad y ellos pueden apoyarles en presentar las declaraciones. La plataforma del SAT ya es muy intuitiva y ya esta plataforma te saca tu declaración. Sí, solo que un contador o una contadora, bueno, pues puede generar cambios en la plataforma para meter algunos gastos, porque no siempre todos los gastos en ocasiones aparecen ahí en la plataforma, todos los gastos que hacemos. No solo es suficiente gastármelos con la tarjeta, también debo solicitar un comprobante fiscal digital a mi nombre. Eso es muy importante. Esos comprobantes fiscales digitales se van cargando en la plataforma de la autoridad. Sí, entonces, bueno, pues son cuestiones importantes que debemos tomar en cuenta. La mayoría de las personas no lo hacen, no verifican, no están al pendiente de esa plataforma. Ya a partir de este año, pues es obligatorio que todas las personas estén metiendo a su buzón tributario. El buzón tributario es una plataforma, es una aplicación de la autoridad donde recibimos las notificaciones y es obligatorio ya que estemos ingresando a ese buzón. Y tenemos, bueno, pues por otro lado, que tenemos que avisarle a la autoridad cualquier cambio en nuestra situación fiscal, cualquier cosa que ocurra, inscribirnos, cambios de domicilio, cambios de nombre de las personas morales, si aumentaron o disminuyeron nuestras obligaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínense que yo inicio mi negocio con una papelería. Pero ya después la papelería no solo es eso, después también asesoro ahí a personas para cuestiones fiscales, pues ya aumentaron mis obligaciones. Ya después de eso, también en la noche abro un puesto de tacos, pues también ya aumentaron mis obligaciones. Entonces, cada que abro un negocio diferente o amplío mi negocio, pues tengo que aumentar mis obligaciones. También, si lo cierro o ya no realizo una actividad, pues voy a disminuir de la misma manera mis obligaciones fiscales. Entonces, hay aumentos o disminuciones y siempre le tengo que avisar a la autoridad. Si no le aviso, pues me va a sancionar. Eso es muy importante. Y además,
la multa pues sí es bastante cara. Y no solo eso, además de multarme, en algunas ocasiones me va a poder cancelar mis facturas. Ya no voy a poder expedir facturas también si no hago los avisos correspondientes. Si suspendo mis actividades, es decir, si cierro, le tengo que avisar. Si vuelvo a abrir, le tengo que avisar. La mayoría de las personas no avisan. Por ejemplo, ahorita que fue la pandemia, muchos negocios cerraron, ustedes se dieron cuenta. Se supone que debieron haber presentado su aviso de suspensión de actividades. Todos esos negocios que cerraron, yo me imagino que muchos no lo hicieron. Muchos no suspendieron, no dieron el aviso y pues eso es causal para que un momento determinado la autoridad pudiera sancionar en el caso de que no se haya hecho el aviso. ¿Por qué a veces no sanciona? Porque como continúan las obligaciones, la autoridad dice, no, a mí me avisaste, bueno, pues entonces quedan pendientes tus obligaciones y vas a seguir cumpliendo conmigo y tienes que presentar tus declaraciones, no precisamente pagar impuestos si no tienen ingresos, pero sí presentar declaraciones. ¿Puede una persona que esté suspendida de actividades seguir haciendo gastos? Pues en teoría no. Si yo suspendí mis actividades, se supone que no debo estar haciendo gastos. Entonces vamos a suponer que quebró mi negocio, lo cerré, pero vendí todas las cosas del negocio. Entonces me quedó dinero para subsistir mientras yo suspendo mis actividades. Entonces suspendo actividades, pero sigo reflejando gastos. Eso no es correcto. Se supone que una persona que suspende actividades tampoco va a recibir ingresos, entonces no puede estar obteniendo, perdón, no puede estar gastando. Entonces yo ya suspendo mi actividad, vendo todo y me quedan 50,000 pesos. Con eso voy a subsistir unos meses mientras encuentro otra actividad, un trabajo, etcétera. Entonces la autoridad va a detectar que yo me estoy gastando esos 50,000 pesos. Si la autoridad lo hace, no me va a admitir mi suspensión de actividades, me va a dejar activo y voy a tener que seguir cumpliendo. Entonces, eso de suspender actividades materialmente no es factible en la mayoría de nosotras, las personas físicas o morales. Sí, sobre todo las morales sí puede, pero las físicas no lo creo factible que una persona cierre porque y diga, ya cerré, ya no obtengo ingresos, yo no lo veo muy viable. Cuando la Doctor, buenos autoridad... días. Sí, buenos Perdón por días. interrumpirlo. ¿Qué Sí. pasa si en este supuesto que usted está diciendo, si en realidad sí tiene el dinero, por ejemplo, vendo mi casa habitación Ujú. y yo me suspendo mis actividades porque, bueno, finalmente soy persona física, lo que usted quiera, pero no tengo otra entrada de dinero. Ujú. Y al tiempo, pues tengo 5 o 6 años que yo vivo de lo mismo que saqué de mi casa. Entonces, eso no es viable, o sea, no puedo darme, o sea, no puedo gastarlo, no, o qué sucede ahí. Entonces, ya no entendí. Sí lo puedes gastar, pero no puedes estar suspendida de actividades porque tienes que seguir presentando declaraciones ya que estás haciendo gastos, ¿sí? Y tienes que seguir activa ante la autoridad. Tus declaraciones pues van a salir en ceros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no estás obteniendo ingresos, pero sí estás generando gastos. Ahora bien, cuando tú cuando tú vendiste tus cosas para tu negocio, y esto yo creo que se dio mucho en la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas están en esta situación, pero no están manejando correctamente su situación, ¿sí? Entonces, lo vamos a explicar de otra manera. Eso es interesante, ya que yo creo que ocurre frecuentemente. Entonces, yo realizo mis actividades, ¿no? Mi actividad eh, puede ser persona física, puede ser persona moral. La mayoría de las personas en México yo creo que somos físicas. Entonces, esa actividad ya no estoy obteniendo. Para realizarla, pues inició con una inversión, ¿verdad? ¿De dónde salió ese dinero? Aquí es lo importante, ¿no? Una inversión es un dinero
Recuerden que esta inversión debe ser dinero obtenido de manera lícita. Eso es importante. Sí, eso es importante, esa inversión debe ser lícita. ¿De dónde obtuve ese dinero? Aquí es lo importante cuando inicia mi negocio. Sí, ¿de dónde obtuve ese ingreso? Entonces, cuando yo realizo la inversión, ese dinero se debió haber declarado. ¿Sí? Debió haber sido de una fuente fiscal declarada. Sí, declarado ante la autoridad. Entonces, yo no puedo abrir un negocio si antes no declaré de dónde obtuve ese ingreso. Normalmente las personas físicas obtienen ese ingreso o esa inversión de un trabajo, ¿verdad? De una fuente de empleo. De ahí normalmente se hace la inversión. Es lo más normal. Es decir, yo trabajo en una empresa y pues me está yendo bien, me están pagando bien y de lo que voy ganando voy guardando para abrir mi negocio, ¿no? Quiero pensar que la mayoría así le hacemos, ¿sale? Bueno, ya se hace la inversión, se inicia el negocio, se apertura y entonces ya estoy obteniendo ingresos. Y ya que obtengo ingresos, pues debo de darme de alta ante la autoridad federal y estatal. Sí, ya que se pagan impuestos federales y estatales, sí, la mayoría los pagamos, en algunos casos solo la federal. Y entonces llevo mi contabilidad. Presento declaraciones. Y pago impuestos. Pero acuérdense, dentro de mis funciones también, en ocasiones soy retenedor, ¿verdad? Es decir, me quedo con impuestos de otras personas. Entonces ya tengo estos ingresos, ya llevo mi situación normal o mis actividades normales. Ya les comenté hace rato, por ejemplo, si aumento mis actividades, entonces si aumento mis actividades, es decir, inicié con papelería, ya tengo otras ventitas diferentes, ahora también vendo por catálogo, ahora también realizo otras cosas, bueno, pues tengo que presentar, ya lo comentamos aquí, aviso, ¿verdad? Aviso de aumento de actividades. Bueno, ingresos, llega un momento, por ejemplo, con la pandemia, ya no tengo ingresos, ¿sí? Entonces, ya no hay ingresos. Pero tengo mi inversión, ¿sí? Esto que está acá. Ahí está mi inversión en el negocio todavía, ¿cierto? Entonces ya no hay ingresos. ¿Qué voy a hacer? Pues lo primero que se me ocurre es suspender mis actividades. ¿Vale? Es lo primero que se me ocurre. Pero si estoy gastando, o sea, si estoy gastando ingresos, si estoy gastando dinero todavía, no puedo suspender actividades. ¿Vale? Estoy generando gastos. Los gastos, o de estos gastos, voy a obtener comprobantes de todos esos gastos que sigo haciendo. ¿Sale? Entonces no puedo gastar. Lo voy a suspender, pero va a dar el caso de que va a ser un cierre definitivo. Ya, de plano, voy a cerrar. Entonces voy a vender todos, les denominamos acá en materia fiscal, voy a vender todos los activos, ¿no? Así se le denomina, voy a vender todos los bienes. Dice que cuando yo vendo estos bienes, para mí es un ingreso. Entonces es un ingreso. Y no voy a poder dar mi baja o hacer mi baja ante la autoridad
hasta que deje de obtener ingresos o realizar gastos. No baja hasta que deje de obtener ingresos o realizar gastos. ¿Vale? No es factible. No, es más, de hecho, la autoridad me va a dejar sin efectos la baja. Incluso a veces automático. A veces sí la hace la autoridad, pero si yo sigo generando gastos, estoy incumpliendo las disposiciones fiscales. Se los dije hace rato, para la autoridad, fiscalmente, un gasto es un ingreso. Acuérdense ese principio. Para la autoridad, un gasto es un ingreso. Entonces, yo vendo todo, es un ingreso. Para mí, después me lo voy a estar gastando, este ingreso. Entonces no puede estar dado de baja. Ya cuando me lo gaste, fíjense, es bien chistoso, es bien rara la situación fiscal. Aquí es un ingreso y hay que pedir un comprobante. ¿Vale? Ya cuando me lo gasto, solicito comprobante. Así debe de ser. ¿Vale? Entonces vendo todo, expido un comprobante. Me lo gasto, solicito un comprobante. Este sería el del ingreso y este sería el de las deducciones. ¿Sale? Entonces, yo no puedo estar dado de baja si sigo gastándome y obteniendo comprobantes a mi nombre. No se puede. Hay personas que lo llegan a hacer, pero no es factible. Cuando sí se puede, en ocasiones es cuando se trata de empresas. Pero con las empresas pasa algo muy diferente, porque las empresas tienen una ley, se llama ley de quiebras y suspensión de pagos. Cuando una persona va a quebrar, una persona moral, una empresa se tiene que sujetar a la ley de quiebras y tiene que iniciar un proceso de quiebra. Si lo solicita un tercero o lo solicita la empresa, entonces ahí es un poquito diferente. Así en materia de las quiebras, ¿sale? Si gustan, después si nos alcanza el tiempo y al final del semestre vemos lo de la quiebra, porque tienen sus pasos, tienen su procedimiento. Entonces una persona física no se apega a la ley de quiebras, pero una persona moral sí, ¿sale? Entonces no sé si con eso quedó ya más clara tu duda. Sí, básicamente dice que Sí. mientras siga gastando, aunque sea el dinero donde ya pagué el impuesto por el hecho que haya ocurrido, tengo que seguir haciendo las declaraciones para seguir haciendo, para pues, seguir deduciendo o para que siga el hilo pues, de dónde se generó el dinero y cómo se va gastando. Sí, realmente una persona física, yo veo difícil que haga una baja definitiva, ¿eh? Una persona física yo creo que va a tener que seguir viviendo fiscalmente. Lo único es que va a disminuir sus actividades, ¿sale? Va a aumentar, aquí le puse aumento, pero puede ser en un momento dado, disminución, ¿sale? Entonces, a lo mejor inicié con la papelería, pero ya no me fue bien, puse una taquería, puse un despacho, pero ya me va yendo mal ojalá que no, pero me va yendo mal en cada una de las actividades, entonces voy disminuyéndolas, ¿eh? Entonces puede disminuir, pero jamás baja definitiva. Sí, no lo creo viable, una baja definitiva de una persona física. Sí, no podemos desaparecer fiscalmente porque pues sería como no tener para vivir. ¿Sale? A lo mejor me pudieran decir, ¿verdad? Si quieren lo pongo aquí. A lo mejor me pudieran decir, es que ya me van a mantener, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ingresos
por medio de un tercero. ¿Sale? Pero si se fijan, sigue siendo un ingreso. Entonces voy a tener que seguir activo porque la autoridad me va a detectar, me va a decir, bueno, pues ¿de dónde estás gastando, Juan Pérez? Y se supone que tú dijiste que ya no tenías ingresos. Entonces, si recibo ingresos por medio de un tercero o de una tercera persona, vamos a suponer que mi abuelita me va a mantener, ¿sale? Me fue mal, ya no tengo dinero, mi abuelita me va a mantener, me va a dar dinero, entonces voy a obtener un ingreso. Y me va a decir la autoridad, pues ¿de dónde estás pagando la tarjeta de la tienda departamental si dices que ya no tienes ingresos? Entonces voy a tener que seguir activo. Sí, se debe continuar activo. ¿Vale? Debe estar activo porque sigo obteniendo un ingreso. No me puedo dar de baja de la autoridad porque voy a seguir erogando. Sí, y les puede pasar ahorita con la pandemia a muchas personas. Muchas personas pueden estar subsistiendo ahorita por medio de un tercero o de una tercera persona. Entonces no se pueden dar de baja, tienen que seguir activas para presentar sus declaraciones y contemplar sus gastos. El estar activo no implica que pague impuestos. Es una persona activa, no quiere decir que va a pagar impuestos, significa que va a presentar sus otras obligaciones, que sería llevar contabilidad, presentar declaraciones. ¿Sí? Entiendan, estar dado de alta no implica pagar impuestos. Estar dado de alta es para cumplir con mis obligaciones. Una de ellas es la de pago, pero no es la única obligación. Hay obligaciones de otro tipo, ¿sí? Que no solamente es la de pagar contribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dejamos en esta parte y ya después les presento el materia. Y les reitero, bueno, pues esto se pudo haber presentado muy frecuentemente ahorita con esto de la pandemia. ¿Sale? Es lo más común que haya pasado y muchas personas han de haber dicho, pues voy a cerrar y me voy a dar de baja, pero pues les debió haber sobrado dinero o están gastando dinero de otro ingreso, de otra fuente, y pues tienen que reportarlo. Aquí hay algo muy importante, por ejemplo, hay actividades que no son lícitas. Si la actividad no es lícita, entonces sí se vuelve una complicación para efectos fiscales. Ejemplo de una actividad que no es lícita y que frecuentemente están reportando ingresos. Ahorita con esto de la pandemia surgió una actividad que es muy lucrativa para muchas personas, que es ¿cómo lo podremos llamar? Bueno, pues se me ocurre nada más la prostitución por medio de redes sociales, donde hombres y mujeres pueden estar realizando actividades de mostrar su cuerpo, tener actividades sexuales virtuales y puedan estar obteniendo ingresos. Esa situación no es lícita, es decir, no es una actividad que pudiéramos llamar lícita. Pero ¿cómo le hacen algunas de estas personas o cómo le pueden estar haciendo? Se pueden dar de alta como una actividad como la que hacen los youtubers. Los youtubers pues muestran videos y están dados de alta, obtienen ingresos como un servicio digital. Entonces, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Entonces, una persona que se puede estar prostituyendo por redes sociales de manera virtual puede estar dada de alta como una prestadora de servicios por medio de plataformas digitales. Y el fisco no se puede estar dando cuenta que en efecto esa actividad sea ilícita, porque el fisco no se va a estar metiendo a sus videoconferencias, no va a estar viendo, porque incluso esas videoconferencias son privadas. Es decir, esa sesión se inicia de manera privada entre el prestador del servicio y quien está recibiendo el servicio. Entonces el fisco no se va a poder meter a esas videoconferencias y no va a poder percatarse de que la actividad está siendo ilícita. Tenemos otra plataforma muy interesante que se llama
para efectos fiscales, desde luego, no para otros fines, en mi punto de vista. Pero tenemos otra plataforma que se llama OnlyFans, creo que se llama OnlyFans. En esa plataforma de OnlyFans es muy, muy interesante porque para efectos fiscales, ya que ahí la persona, ya sea el hombre o la mujer, abre su cuenta y pueden ingresar a la cuenta todas las personas, pero ya para ver cierto contenido tienen que pagar. Tienen que pagar para ver otras fotos diferentes, otras fotos distintas a las que se están mostrando normalmente. Entonces, por ejemplo, hay un personaje en esas plataformas, o hay varios personajes en esas plataformas, que para enviarte un saludo, ya no digo mostrarte su cuerpo, sino para enviarte un saludo te cobran 1,500 pesos. Entonces, imagínate, hay personas que están en esas plataformas que son muy famosas, y para mandarle un saludo a Juan Pérez te cobran 1,500. Pues mándame un saludo, me llamo Armando, yo quiero ser famoso también, quiero que me reconozcan. Mándame un saludo a Armando Llanos, al doctor Armando Llanos Mendoza, por favor, ahí en tu plataforma de OnlyFans, y te voy a pagar. Y cobran 1,500 pesos por mandar un saludo, algunos yo creo que hasta más. ¿Sale? Entonces yo con mi tarjeta de crédito te pago que me mandaste un saludo, tú me mandas un saludo y recibes un ingreso mío, ¿sale? Fiscalmente, esas personas que envían el saludo y obtienen el ingreso tienen que estar dadas de alta, tienen que presentar declaraciones, tienen que pagar impuestos porque están percibiendo un ingreso, tienen que retener IVA, tienen que cumplir con todas las obligaciones fiscales. Pues ya sabrán que la mayoría de estas personas no creo que estén cumpliendo con esas obligaciones. E incluso yo creo que ni siquiera reportan el dinero que están recibiendo por mandar ese saludo, o bien por dejar ver las fotos. Hay personas que en una semana reciben $1,000,000 por mostrar una foto con ciertas características a sus fans, ¿verdad? A sus fans, y sus fans pagan por esa foto. Entonces son personas que están recibiendo ingresos de todo el mundo y tienen que estar dadas de alta y presentar declaraciones. Sí, entonces es muy interesante la fiscalización, en mi punto de vista, en materia fiscal ya debe ser internacional, ya no solo debe ser de un país específico, porque están recibiendo fuente de ingreso de todo el mundo. Entonces sí, ya debería de haber una autoridad hacendaria internacional que se esté encargando de fiscalizar a estas personas virtuales. Ahora, mostrar esas fotos en nuestro país es algo ilícito, ¿sí? No es algo correcto, pero repito, la autoridad no se va a dar cuenta de cómo es la foto que estás mostrando o el video que estás presentando. La autoridad únicamente se va a basar en ingresos. Entonces, todas esas actividades ilícitas no deben estarse realizando, pero ocurren. Y bueno, supongamos que ya son ilícitas, pues sí deberían de cumplir con las obligaciones, es decir, inscribirse, presentar declaraciones, llevar contabilidad y obtener ingresos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una plataforma electrónica, tengo muchísimos años con esa plataforma, yo creo que tengo más de 10 años, tiene muchos videos, tiene mucho contenido. En 10 años, de 10 años a la fecha, solo tengo de ingresos, he tenido de ingresos, no los he cobrado todavía, tengo de ingresos 1,000 pesos en 10 años de esa plataforma digital que tengo. Para que yo pueda retirar ese dinero, tengo que llegar a 1,200. Me faltan 200 pesos para poder retirar mi dinero. Supongamos que ya llegué a los 200 pesos. En cuanto lo retire, a los 1,200, cuando lo retire, tengo que expedir un CFDI. Tengo que estar dado de alta, tengo que presentar declaraciones, y cuando reciba en mi cuenta los 1,200, que todavía no lo hago, tengo que pagar, presentar declaraciones, estar dado de alta y expedir un CFDI.
Entonces, imagínense la evasión tremenda de estas personas que reciben en una semana $1,000,000, por ejemplo, o 100,000 pesos o X cantidad, y no presentan declaraciones, no expiden CFDIs. Imagínense la gravedad de la situación fiscal que están generando a no cumplir sus obligaciones. Además, si la actividad es ilícita, aparte se va a ver sujeta esa persona a un proceso penal. Cuando la actividad es ilícita, los comprobantes fiscales son nulos tajantemente. Una actividad ilícita no puede estar sujeta a una situación fiscal. Entonces, esto es interesante, ¿no? Y habría que hacer un análisis más a fondo de cuántas personas, que sería difícil, ¿no? Pero cuántas personas están en esa situación, en esa actividad, e incluso no solo evaden lo que son los impuestos, también si tienen trabajadores o trabajadoras, vamos a suponer que esta persona que realiza videos en plataformas digitales contrata a un editor de video, contrata a un maquillista, contrata a una persona que le controla el audio, y pues como le va muy bien, pues contrata a 5 personas. Pues ahí hay una evasión tremenda en materia de seguridad social, porque son sus trabajadores y trabajadoras, los tiene que inscribir, tiene que pagar las cuotas. Entonces no solo evade impuestos, también evade contribuciones de seguridad social. Y es grave. Imagínense, aparte tiene un chofer, tiene un vigilante, o sea, un asistente. Las evasiones de impuestos a nivel México y en todas partes del mundo son tremendas, ¿sí? Es muy grande. Y hay personas que graban un video de 3 minutos y en un día obtienen ingresos tremendos. Ya no me digan de 3 minutos, a veces de menos. Y en una cuestión de horas están obteniendo tremendamente ingresos. Nosotros se los pagamos. ¿Cuándo? Cuando vemos esos videos. Ustedes me pueden decir, pero ¿qué tiene? Pues ¿cómo le pago si yo nada más vi el video y me reí un rato? Bueno, pues hay publicistas, hay empresas que les pagan ingresos por postear productos, por publicitar. O sea, tú los haces famosos y después las empresas les pagan por publicitar sus productos, por modelar, por otras cosas. Entonces, los ingresos los obtienen de manera indirecta, no cuando tú ves el video, sino cuando ya les paga a otra empresa, un publicista o la misma compañía que postea esos videos, les paga porque esa compañía recibe ingresos de promociones, de publicidad, de otras fuentes. Sí, entonces, pues sí hay bastantes actividades ya virtuales que son muy lucrativas, pero las que son lucrativas normalmente son aquellas de diversión. Las actividades que son educativas o que son de compartir información que te ayuda a tu desempeño profesional, desafortunadamente no son lucrativas, ¿sí? Es un video donde te muestra alguna ciencia, alguna cuestión importante, una conferencia, no son lucrativas. A las personas les gusta más la diversión, o sea, las actividades divertidas que te hagan reír, o bien les interesa más donde muestren el cuerpo de las personas, ¿sí? Esos son los gustos que están actualmente, pero ¿cómo cumplir con tus obligaciones fiscales o las reglas de las obligaciones fiscales? A las personas, aunque es grave, no les interesa, ¿sí? No les interesa a las personas estar en regla con el fisco y pues las consecuencias son graves, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ya que realicé ingresos, ya que obtuve dinero en mis cuentas, ya que gasté dinero, bueno, pues viene calcular el impuesto, ¿sí? Tengo que calcular los impuestos, ya les comenté que lo hacen los CP o los licenciados en negocios. Cuando yo calculo mi impuesto se le llama autodeterminación. ¿Sí? Si yo lo hice, es lo normal, lo que debería de suceder. Yo contrato a un CP,
y el CP me autodetermina, es decir, saca mis impuestos. Es lo normal, ¿sí? Lo normal, desafortunadamente, en la práctica es ni llevar contabilidad, ni inscribirse, ni presentar declaraciones. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las jovencitas? De entrada se meten a la plataforma, se dan de alta y muestran sus videos o muestran sus fotos y reciben ingresos. Jamás les pasa por la mente lo que estamos comentando. ¿Por qué? Pues porque se dedican a ver videos de ese tipo, no ven videos que tengan que ver con determinación de impuestos o con obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? Ven videos chicos, ven videos divertidos. Entonces, esa es la autodeterminación. Yo tengo ingresos y yo calculo mis impuestos y los pago. Y sigue la otra, la autoridad. Esta determinación es muy grave. Si lo hace la autoridad, ya no lo va a hacer normal. Ya va a incluirle la autoridad accesorios, se le llaman. Es decir, ya me va a cobrar intereses y ya me va a cobrar multa. Eso es muy importante. Y en ocasiones me va a poder embargar. Entonces, sí, la determinación por autoridad no se la recomiendo absolutamente a nadie. Cuando eso ocurre, llega a ser grave. Si no estoy en regla, desde luego. Si estoy en regla, pues no hay problema. Mi situación no va a verse reflejada de manera negativa, sino por el contrario, la autoridad va a confirmar que todo está correcto. La mayoría de las personas, ya se los comenté hace rato, desafortunadamente no están en regla, entonces la autoridad va a determinar y lo va a hacer presuntivamente. ¿Qué quiere decir? Que no me va a tomar en cuenta mis gastos, ¿sí? No va a tomar en cuenta mis deducciones. Entonces sí es grave la determinación de la autoridad, ¿sale? No se la recomiendo. Y la presuntiva pues es muy fea, muy grave. Normalmente la autoridad pues me va a cobrar un porcentaje de impuestos, pero de mis ingresos, pero disminuidas las deducciones. Cuando yo no presenté mis declaraciones, no llevé mi contabilidad, no me va a tomar en cuenta esas deducciones. Entonces solo me va a calcular los impuestos sobre mis ingresos. Y pues mis ingresos en ocasiones son similares a mis gastos, ¿sí? Entonces eso no lo va a contemplar. La determinación presuntiva va a ocurrir principalmente cuando yo omita presentar una declaración de impuestos. Si yo no presento una declaración, pues se me va a determinar presuntivamente. Imagínense, hay personas que llegan a tener 10 años sin presentar una sola declaración. Entonces, imagínense, es gravísimo, ¿no? Determinación presuntiva, delito fiscal incluso. Si yo me opongo a que una autoridad me revise, ya comentamos que me va a revisar la autoridad. Si yo me opongo a que me revise, es decir, estoy tratando de ocultar mi situación fiscal, entonces también me va a determinar de manera presuntiva. No presento libros o registros. ¿Quiénes llevan libros? Las empresas. Llevan libros de sus actas, registros, pueden ser libros electrónicos también, llevan libros o registros de su contabilidad y no lo presentan por más del 3% de sus operaciones. A lo mejor sí tienen, pero no están completos esos libros o registros, pues les van a determinar presuntivamente. No registrar operaciones en más del 3%. Imagínense una persona que no lleva contabilidad, pues tiene el 100% de omisión de registros. Pero basta con que se me haya pasado registrar el 3%, más del 3% de mis operaciones y me van a determinar presuntivamente. Entonces, todo debe estar registrado. Ya les dije hace un rato, tengo papelería, tengo taquería, tengo despacho en el mismo lugar, mismo domicilio, misma persona, y se me pasa a registrar más del 3%, pues me van a determinar presuntivamente. No proporciono información a la autoridad, no proporciono mis informes, igual me van a determinar presuntivamente.
Registro operaciones que no existen, es decir, registro que compré un carro, pero jamás lo compré, nada más simulé comprar el carro, pero no lo hice. Pues igual también, simulo comprar simulo que me prestaron un servicio, pero jamás, por ejemplo, supongamos que tengo un amigo que es dentista y le digo, ¿sabes qué? Dame un comprobante fiscal, como si me arreglaras toda la dentadura y me dejaras súper bien. Dame un comprobante de 10,000 pesos y pones ahí que me arreglaste la dentadura. Pues estoy simulando una operación para obtener un beneficio fiscal y registro esa operación en mi contabilidad, pero le estoy simulando, ¿de acuerdo? Entonces no es factible, no es factible. ¿Cómo se da cuenta la autoridad? Bueno, pues porque enlaza al dentista, porque pues imagínense, el dentista no va a recibir los 10,000 pesos de lo que me hizo en la dentadura, solamente va a recibir el 16% del IVA. Pues la autoridad se da cuenta, porque el dentista debió haber recibido en su cuenta bancaria los 10,000 pesos, y la autoridad ve que nada más recibió el 16% de esa cantidad. Pues es claro que está ocurriendo. ¿Qué tan frecuente es esto? Muy frecuente, desafortunadamente. Además, es un delito. El simular operaciones de este tipo es delito fiscal que amerita prisión. Y cuando lo hago en conjunto con otras personas es delincuencia organizada y no voy a salir bajo fianza. Entonces sí es muy grave. Entonces, si realmente le voy a pagar al dentista los 10,000, sí, en efecto se los tengo que pagar, ¿sí? Entonces sí hay que evitar la simulación de operaciones, que es otra de las causales. Altero mis precios o mis inventarios, más del 3% igual. No llevo en mis inventarios mi control. Todas las tiendas, por ejemplo, de abarrotes, pues deben llevar un control de inventarios. Muchas personas de los establecimientos de conveniencia a veces dicen, es mi cierre, tengo que hacer inventario. Es porque deben de tener un control. ¿Para qué es el control de inventarios? Para que la autoridad fiscal constate las ventas, que realmente se hayan vendido los productos que se están declarando. Entonces, si alguien no lleva sus inventarios bien, la autoridad presume que vendió de más. Si hay faltantes en inventario, la autoridad presume que se vendieron. Por eso es que debe haber un excelente control de inventarios en todos los establecimientos que tienen productos, muchos en sus anaqueles o en sus bodegas. Si no se tienen comprobantes, máquinas de comprobación fiscal, entonces imagínense que ustedes fueran una tienda departamental y no tuviera esas máquinas. Ustedes dicen, ay, ¿por qué me tarda tanto en cobrar? Porque tiene que registrar todo en su sistema y tiene que expedir un comprobante fiscal simplificado. Imagínense que llegamos a una tienda departamental, no, en efectivo, no se preocupe, deme el dinero, aquí está su cambio. Bueno, pues les van a terminar presuntivamente, eso no es factible. Las tiendas de abarrotes que no tengan esas máquinas de comprobación fiscal les van a determinar presuntivamente, las van a sancionar, y es mucho, son muchas las que están en esa situación. Se supone que si no tiene máquinas de comprobación fiscal, yo no debería de estar comprando en ese establecimiento. Otro que son por ejemplo, las taquerías. Si se fijan, muchas no tienen máquinas de comprobación. Muchos puestos en la vía pública, sobre todo hay puestos en la vía pública que obtienen ingresos de 5,000 pesos diarios, por ejemplo, y no tienen máquinas de comprobación, entonces incumplen con sus obligaciones, ¿sí? Cualquier otra irregularidad en la contabilidad, es decir, que esté mal mi contabilidad, también me van a determinar presuntivamente, ¿sí? Entonces es grave no cumplir con esas obligaciones, y va a ser la determinación presuntiva. Pero no solo la presuntiva, ya lo comenté hace un ratito, también me va a generar otro tipo de incumplimientos que vamos a ver la siguiente semana. Bueno, entonces
ya comentamos que debo estar en regla, si no me van a terminar presuntivamente. ¿Y cómo lo va a hacer la autoridad? Bueno, pues la autoridad lo va a hacer por medio de sus facultades de comprobación, que ya hemos venido comentando o haciendo mención. Entonces, una autoridad fiscal no me va a sancionar, no me va a hacer nada sin antes ejercer una facultad de comprobación. La facultad de comprobación está regulada en el artículo 16 constitucional. El artículo 16 dice que nadie podrá ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Entonces ahí está regulada los actos de molestia. Un acto de molestia es que vayan a mi domicilio y me revisen. Hay muchas facultades de comprobación, las vamos a ir viendo en la siguiente semana. De hoy en 8 las terminamos. Sí, el día de hoy solamente vamos a dar la introducción respecto a estas facultades. Las facultades implican que el autor puede realizar actos de molestia. Ese acto de molestia lo va a generar previa orden. ¿Quién emite la orden? Dice la Constitución, autoridad competente. ¿Qué significa esto? Que solamente una área de una dependencia lo va a poder hacer. Es decir, un funcionario público, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá. Hay bastantes facultades de comprobación. Entonces, si yo realizo una actividad económica, ¿verdad? Aquí me faltó eso, actividad económica. ¿Sale? Me va a ir a revisar alguien, me va a ir a verificar el cumplimiento autoridades. Entonces, se va a verificar ese negocio. Dependiendo de la actividad. ¿Sí? Aquí voy a tratar de poner las más que se puedan, pero son muchísimas actividades las que existen y pues hay muchas autoridades que pueden verificar ese negocio. Entonces, ya que realizo mi actividad, me van a ir a verificar, me van a ir a, si quieren llamarlo también, a revisar, ¿no? ¿Vale? A revisar ese negocio. Y hay muchas, y dependiendo de mi giro, voy a poner las que más se puedan, pero lógico, espero que no, pero puedo omitir alguno, porque hay muchas autoridades. De entrada, las primeritas que me va a revisar van a ser las municipales. Sí, la autoridad municipal es la principal que me va a ir a revisar. La autoridad municipal, su principal área que va a verificar esta situación se llama, bueno, al menos aquí, en otros lados se puede llamar diferente, el área de desarrollo urbano. Esta área emite una licencia para usar el suelo. ¿Sí? Es una de las principales. La municipal, por medio de su área de desarrollo urbano. También tiene un área aquí de ecología, también en el municipio. Es la que va a revisar. También tenemos otras áreas, pero son las principales en materia municipal, que es desarrollo urbano, que todo esté correcto, que pueda yo abrir ese negocio en esa zona, que el suelo se pueda usar para esa actividad. Y ecología, si es que mi negocio va a generar situaciones contaminantes, ¿no? Y luego a nivel estatal, voy a tener el área de salud, que es la Secretaría de Salud Estatal, lo conocemos como salubridad. Va a checar que se cumplan con las normas sanitarias, es diferente a lo de ecología. La ecología es lo del medio ambiente, la de salubridad normalmente que esté saludable o salubre el negocio. Desafortunadamente en la práctica solo dan una licencia, pero tiene la facultad de ir a verificar, incluso checar todo lo que tengan que ver con
con que estén sanos los productos o el lugar o el establecimiento. La verdad, las mexicanas y mexicanos, yo procuro no, pero comemos en lugares insalubres. Sí, es la verdad. No sé si les toca entrar en una cocina de un negocio establecido, de una franquicia, cómo tienen todo muy, muy limpio, todo con protección, con guantes, con gorro, todo sanitizado, y vayan a un establecimiento en la vía pública y compárenlo. Espero que noten la gravedad, ¿no? Además de lo fiscal, pues la gravedad de las cuestiones sanitarias que pudieran estar infringiendo en cuanto a normas. Sí, bueno, pues esto no tiene nada que ver con lo fiscal, pero bueno, se relaciona, ¿no? Vamos a pasar a lo que nos interesa, que sería lo federal. Entonces, va a verificar la autoridad. En este caso vamos a tener varias. Tenemos el SAT y tenemos el IMSS, que son los principales, ¿sale? Entonces, el SAT, ¿qué va a verificar? Va a ir a checar, lo primerito que va a verificar es el alta, ¿no? Todo lo relacionado con el alta, que si sea el domicilio que yo haya designado, que si esté funcionando, que si sea la actividad que yo había dicho. Ya les había comentado hace rato, por ejemplo, la actividad digital. Va a ser difícil que una autoridad se meta a una actividad digital para verificar, porque muchas son privadas, pero si pudiera, no creo que lo haga, pero sí tendría la facultad de meterse a ciertas plataformas, a ver si la actividad que yo estoy dado de alta corresponde, pero no creo que lo estén haciendo. Entonces es el alta que debo realizar. Sí, es lo principal. Y después va a ir a verificar la autoridad por medio de va a verificar que se cumplan con las obligaciones. ¿Sí? No solo el alta, sino también verificar que se cumplan con las obligaciones. Tenemos dos tipos de obligaciones, que es la de fondo y que es la de forma. Eso va a aplicar también para el IMSS, ¿sale? La de fondo, que es que esté pagando. La de forma, ya lo comentamos, inscribirse, perdón, ya lo puse acá alta, llevar contabilidad, presentar declaraciones, avisos, son los de forma. ¿Vale? Entonces va a verificar que esté dando cumplimiento a los de fondo, que es el pago, y al de forma. ¿Sale? Y ya de hoy en 8 vamos a ver cuáles son ese tipo de verificaciones. Y el IMSS va a hacer lo mismo, va a verificar el alta y va a verificar el cumplimiento de obligaciones. Lo mismo, igual las de fondo y las de forma, ¿vale? Que ya les comenté. Entonces, estas autoridades tienen esa facultad. A nivel federal hay otras autoridades, ¿sí? Hay otras autoridades, de las más importantes tenemos, por ejemplo, la Profeco, tenemos la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que revisa todo lo que tenga que ver con el uso y permiso de la extracción de agua. Tenemos así otras autoridades, también a nivel federal hay autoridad sanitaria, lo más común es que actúe la del Estado, porque la Federación delegó en los estados esa facultad sanitaria, pero también sigue teniendo la facultad. Y así tenemos otras autoridades federales que revisan otras cosas que no son cuestiones impositivas. Y acuérdense que es muy importante que en materia de cumplimiento de obligaciones que hace el SAT, también están lo de pago, lo voy a dividir, impuestos federales, impuestos a comercio exterior. Y tenemos a nivel federal, también tenemos en materia de impuestos,
tenemos a Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado tiene un convenio para cobrar impuestos federales. El Gobierno del Estado actúa como autoridad federal. Tiene facultades para revisar los impuestos que ya puse arriba. Actúa como autoridad federal. Tiene esa facultad por medio de convenio de colaboración. Y en el caso de Guanajuato, ya creó el gobierno del estado su SAT. Se llama SATEG. Es igual, pero eje de estado de Guanajuato. Sí, que va a fungir va a tener atribuciones para impuestos estatales y impuestos federales. Ya lo comenté por medio de convenio de colaboración, ¿vale? Entonces son en general las autoridades que de alguna manera van a estar por ahí molestando a los establecimientos. Sí, son las principales que van a actuar con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de otro tipo y las fiscales. Entonces, para ello, pues van a ejercer visitas, van a realizar funciones de molestar al contribuyente en el domicilio fiscal, como vamos a ver. Entonces, de hoy en 8 vamos a ver todas las reglas de las facultades y vamos a comentar respecto a lo que pueden o no pueden hacer las autoridades, en general cómo lo realizan. Y ya sabemos que al final la autoridad emite un crédito fiscal con sus accesorios e incluso denuncia penalmente un delito. Y todas estas autoridades tienen la facultad de denunciar delitos en el dado caso que los detecten cometidos. Pero en materia de delitos fiscales solamente lo va a tener la autoridad hacendaria. Y por último, antes de que se me olvide, tenemos otra autoridad muy importante, que es la UIF. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UIF se encarga de verificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Verifica operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y también ejercita sus facultades y al finalizar lo que hace la UIF es embarga cuentas y da vista al Ministerio Público. Entonces es otra autoridad que también se encarga de verificar esas actividades. La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias por su atención.